Querido bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, es con profunda alegría en esta mañana que estamos aquí, Señor, reunidos en esto que es un salón. A veces se transforma en un salón comedor para alimentarnos físicamente, pero ahora está transformado en tu casa de oración para alimentarnos espiritualmente. Señor, y nos vamos a disponer a abrir tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu el que pueda guiarnos y que puedas hablarnos a través de ella. Nos encomendamos en tus manos de amor, Señor, lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy feliz sábado para todos, hermanos. Ya nos hemos saludado con muchos desde anoche, con otros hoy en la mañana. ¿Cómo están pasando este día santo? A ver, levante la mano el que lo está pasando bien. ¿Hay alguno que lo está pasando mal? Que también diga, levante la mano, ¿no? Decir, bueno, no. Bueno, creo que no. Creo que todos estamos disfrutando este sábado en la compañía de nuestro Dios y en esta mañana vamos a continuar de alguna manera lo que iniciamos anoche como estudio de los evangelios, y yo les decía que una de las porciones más extraordinarias, toda la Biblia es hermosa, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver cómo el Espíritu Santo nos empieza a hablar, pero los evangelios tienen un sazón especial, ¿no? Es como los que son mexicanos, como una salsa especial. Los que son, ¿cuántos son salvadoreños aquí? Podríamos decir como un curtido especial para las pupusas, ¿no? Si no hay curtido para las pupusas, podríamos hablar de las arepas, por ejemplo, de los colombianos, venezolanos, ¿no? También, ¿qué se le pone a la arepa para que puedan saber un poquito mejor? ¿Qué le ponen? El relleno tiene que ser adecuado, ¿no? Y así cada una de las cosas, cuando nosotros pensamos en los evangelios, y pastor, usted no hable de esas cosas a esta hora, ¿no? Porque encima el tiempo ha avanzado y todos estamos con hambre y nos viene el olor allí de la cocina de las hermanas que están preparando la comida que vamos a disfrutar. Pero ahora estamos dispuestos a compartir el estudio de la palabra de Dios, y quisiera que podamos poner allí el PowerPoint en la pantalla. El título del tema de esta mañana es Les diré que ya vienen por mí, ¿sí? Ese es el título del tema de hoy. Y cuando cuente la historia del final, que yo le llamo siempre la historia del día, ustedes se van a dar cuenta y van a relacionar ahora el título. ¿Por qué este título, no? ¿Por qué el título Les diré que ya vienen por mí? Pero si nosotros comenzáramos aquí con el estudio de los evangelios, vamos a dirigir nuestra mente, nuestra atención al evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Si nosotros pensamos en la segunda venida de Jesús, ¿sí? Y si tenemos que pensar en lo que Jesús dijo él acerca de su propia venida, el texto principal al cual debiéramos dirigir nuestra atención es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24. Capítulo 24 donde Jesús comienza a hablar de las señales, capítulo 25 donde Jesús habla de la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, y cada una de esas parábolas y de esos mensajes tiene que ver con un aspecto, con una visión acerca de la segunda venida. Y la mayoría de las parábolas de Jesús, dentro de lo que es el inicio de cómo Jesús iniciaba las parábolas, cuando Él comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a. Si ustedes comienzan a leer los evangelios así, como les decía anoche, y la sugerencia es, comiencen a leer los evangelios un capítulo por día, ¿no? Empiecen desde San Mateo capítulo 1, Mateo 1, al otro día Mateo 2, al otro día Mateo 3, Mateo 4, incluso vuelvan a repetirlo, ¿no? Terminan de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a ver cuál era la visión que cada uno de los evangelistas tenía con respecto a las mismas historias que se cuentan, porque como decíamos anoche, hay historias que son paralelas o de parte de los evangelios sinópticos, y entonces cada uno le da un enfoque diferente, ¿no? No es lo mismo el enfoque que Lucas le da que el que le da Mateo. Por ejemplo, Lucas, siendo un doctor, siendo un médico, él se detiene mucho en lo que tenía que ver con
con los milagros de sanidad que Jesús hacía, porque él era un médico, era un doctor. Había estudiado medicina y ejercía la medicina también. Cuando vamos, por ejemplo, a la perspectiva del apóstol San Juan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué visión tenía él con respecto a los hechos o a lo sucedido así, o las historias que cuenta de Jesús? Juan le da otro énfasis y está mucho más sujeto, podríamos decir de alguna manera, a lo que tenía que ver con las características del amor mostrado por Jesús. Y cuando vamos, por ejemplo, a lo que Marcos presenta, ¿no? Marcos, desde la visión ahora del apóstol Pedro. Algunos dicen que el Evangelio de San Marcos podría llamarse también Evangelio de San Pedro, porque Marcos simplemente fue un escriba de lo que Pedro le iba contando, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a pensar esas perspectivas, realmente son sumamente interesantes. Pero en esta mañana vamos a hablar de algo que nos da identidad como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Vamos a compartir el tema principal de las Escrituras. Si usted tendría que decir, ¿cuál es el tema principal de la Escritura? ¿Cuál es? Tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? El tema principal de la Escritura es la segunda venida de Cristo y es lo que da existencia, por un lado, a la salvación. Siempre digo que no tendría sentido la muerte de Jesús en la cruz si no habría segunda venida. Porque si no habría segunda venida, ¿para qué murió Jesús? No tendría sentido. Como tampoco tendría sentido la segunda venida si no existe la cruz. Porque decir, ¿cómo yo hago para salvarme? ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento es claro que era necesario para la remisión de mis pecados o el perdón de mis pecados, era necesario el derramamiento de sangre. Y ese fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces hay una conexión entre toda la Escritura, pero la segunda venida de Cristo es lo que le da sentido a la salvación, es lo que le da sentido a la religión, es lo que le da sentido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es lo que le da sentido al mensaje de la verdad presente también que comienzan a predicar los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí estamos como un poquito más cerca de todo lo que fue los inicios de la Iglesia Adventista, así que de paso es muy bueno que nosotros podamos conocer esa historia, porque es lo que nos va a dar identidad, decir, ¿por qué existimos nosotros como adventistas del séptimo día? Simplemente porque a alguien se le ocurrió nada más decir, bueno, vamos a formar una iglesia más entre las 50.000 religiones que hay en el mundo entero. ¿O será que como iglesia adventista del séptimo día, tú y yo, y como miembros, cada uno de los 22 millones de miembros que la iglesia tiene en todo el mundo, tenemos un propósito, y ese propósito es enarbolar por sobre todas las cosas el mensaje de la verdad presente, que es justamente la segunda venida de Cristo la que le da sentido a ese mensaje. Por otro lado, también tú y yo seguramente que estamos aquí en este momento porque hemos venido a escuchar acerca de esto, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Tal vez alguno de los que están aquí pueda haber venido a decir, bueno, voy para pasarme un fin de semana ahí lindo porque voy a ver a los pastores que están aquí, que son tan hermosos y lindos, ¿no? ¿Sí o no? Pero no tendría nada sentido de eso si no viniste aquí para escuchar más acerca de la segunda venida de Cristo. No tendría sentido si no viniste aquí para fortalecer esa fe y esa confianza en que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá y redoblar los esfuerzos para continuar predicando ese mensaje, porque creo que de alguna manera como Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el último tiempo como que hemos bajado, decir, sí creemos en la segunda venida, ¿no? Y especialmente cuando nos venimos a este país, ya como que nuestra perspectiva o la visión que tenemos con respecto a las cosas espirituales cambia, porque aquí venimos y comenzamos a trabajar una cantidad de horas, es como que yo les digo a los hermanos, nosotros vivimos allí en McAllen, Texas, estamos a 15 minutos del mismo borde, ¿no? A 15 minutos vivimos, ¿sí? 15 minutos llegamos al borde mismo. Y pareciera que cuando cruzamos el río, pareciera como que la segunda venida de Cristo toma otra dimensión en nuestra vida.
Y allá en nuestros países teníamos una creencia, creíamos acerca de esto, predicábamos, trabajábamos en la iglesia activamente, pero cuando venimos aquí pareciera como que comenzamos a mirar otras cosas y otras cosas comienzan a tomar mayor interés. Y quiero decirte que cada día estamos más cerca de la venida de Jesús y cada día debiéramos estar más preparados con respecto a esto. San Mateo capítulo 24 te decía, cuando Jesús comienza o inicia así hablando acerca de la segunda venida, en los primeros versículos Jesús predice la destrucción del templo y inmediatamente viene una pregunta que le hacen sus discípulos allí en el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y entonces Jesús ahora comienza a narrarle y comienza a describirle cuáles serían algunas de las señales que habría y que anunciarían que el Señor Jesús está muy próximo a venir. Y no es el tema propiamente de esta mañana las señales, ustedes ya las conocen, pero sí a partir del versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación. Y hay una serie de acontecimientos que pasarán en el tiempo final. Algunos se comienzan a preguntar ante los distintos destellos que hay en diferentes partes del mundo con respecto a la ley dominical, es decir, pastor, esto ya es la ley dominical, esto de la pandemia ya es una señal. Mira, hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que llegue todo eso. Y una de las cosas es que el pueblo de Dios se comience a despertar verdaderamente predicando acerca del sábado como la verdad bíblica. ¿Y tú y yo lo estamos haciendo eso? ¿Crees que nosotros estamos verdaderamente predicando la verdad acerca del sábado para que se produzca la oposición? Que eso será el tiempo de la ley dominical, cuando haya oposición verdadera, que el pueblo de Dios está predicando acerca de la verdad del sábado, ¿no? Y creo que, si yo tendría que decir tristemente, nosotros no estamos predicando con el fervor acerca de la verdad del sábado como debiéramos estar predicando. La ley dominical surgirá después que el pueblo de Dios verdaderamente predique con ahínco la verdad acerca del sábado. Pero ¿qué pasa? Si algunos de nosotros nos hacen trabajar en sábado, me ha pasado esta última semana, ¿no?, con algunos hermanos que dicen, pastor, lo que pasa es que ¿cómo hago para alimentar a mi familia? Y entonces, ¿qué hacen? Trabajan en sábado. Hasta que no haya verdaderamente un despertar en nosotros como pueblo de Dios, decir, yo me voy a mantener fiel y firme a la verdad, en este caso la verdad acerca del sábado, como también otras verdades. Cuando nosotros decimos, hagan lo que Él les diga, no se está refiriendo solamente aquí la palabra de Dios a aquellos hechos puntuales con respecto a la evangelización, ¿no? Algunos dicen, tenemos que hacer lo que Jesús dice con respecto a la evangelización. ¿Y qué pedía Jesús que hicieran? Bueno, Jesús iba, se hacía amigo de la gente, cubría su necesidad y entonces después de eso les decía, sígueme. Algunos solamente se quedan con ese aspecto de lo que Jesús nos está pidiendo, pero Jesús nos está pidiendo que tú y yo seamos verdaderamente fieles a su palabra, fieles a su verdad y que podamos predicar el mensaje verdadero. Ese es el contenido central de la verdad presente. Recién ahí, hermanos, no empieces a buscar, como te decía, destellos mundiales así. Pues yo me acuerdo desde niño, ¿no? Desde niño aparecía en el periódico que decía, en tal pueblo, un pueblito ahí insignificante del estado donde yo nací, que es Santa Fe o la provincia, ¿no? Un pequeño pueblito ahí, no sé, de 200, 300 habitantes, el intendente o el alcalde de ese pueblo decía, vamos, el domingo nadie va a trabajar. Y entonces ahí aparecían los proféticos, ¿no?, de la iglesia donde yo me crié. Aparecían y decían, ¿vieron? Esta es la ley dominical. Miren, la ley dominical va a ser mundial. Y de un momento, pero eso va a ser únicamente después que tú y yo verdaderamente estemos pregonando acerca del sábado. Y creo que todavía no lo estamos haciendo, por eso esas cosas no han llegado todavía. Y algunos como que están preocupados para que eso no llegue. Hermanos, tenemos que estar preocupados para que eso llegue, ¿no? Y orar para que eso llegue pronto. Y entonces dice aquí el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación, cuando tú y yo comencemos a ser perseguidos por causa del sábado, después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. De paso, con respecto a esta aplicación,
Ustedes recuerdan, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros predicábamos que estas cosas ya pasaron en 1700 y tanto, en 1800 y tanto, cuando en un lugar, pero esto es universal. No es esta aplicación la que está refiriéndose a aquellos hechos históricos que ya sucedieron. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo será esto? El día de la venida del Señor Jesucristo. Ese mismo día pasarán estas cosas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese será el momento cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y el apóstol San Pablo, así en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dejen marcado allí San Mateo, capítulo 24, Tito, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo, cuando habla de la venida de Jesús, habla como una esperanza bienaventurada, ¿no? Y a mí me encanta esta definición que el apóstol Pablo hace aquí de la venida de Jesús. La esperanza bienaventurada, ¿no? Lo más extraordinario que tú y yo podemos creer y podemos tener en la mente y pensar de lo que el Señor va a producir con sus seres humanos, con los seres humanos, nosotros como seres humanos, tiene que ver con esta esperanza bienaventurada. Que es una esperanza, lo que estamos esperando es algo que anhelamos profundamente, ¿no? Y Pablo le coloca aquí un adjetivo diciendo esa esperanza no es una esperanza común, es una esperanza bienaventurada que nosotros deseamos profundamente, ¿no? Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquel día cuando el Señor Jesucristo venga, se producirá uno de los cumplimientos del tema principal de la Escritura. Y cuando pensamos en el tema principal de la Escritura es porque la segunda venida de Jesús atraviesa exactamente toda la Escritura. Y te decía, el Génesis no tiene sentido si no habría segunda venida. El Éxodo no tiene sentido si no habría segunda venida. De paso, el Éxodo está representando el peregrinar tuyo y mío durante esta tierra. Absolutamente todas, hermanos, y esto es lo extraordinario de la Biblia, ¿no? Absolutamente todas las historias de la Escritura, todas tienen que ver con esto, tienen que ver con la venida de Jesús, tienen que ver con la vida de Jesús, tienen que ver con la salvación que Cristo va a hacer sobre ti y sobre mí, ¿no? Y entonces encontramos dos experiencias antagónicas así en la Escritura, ¿no? Libro de Malaquías, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 6. Libro de Malaquías está inmediatamente allí antes del libro de Mateo. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Fíjense que hay como dos experiencias totalmente antagónicas ante el mismo evento de la venida de Jesús. Para un grupo que cuando hablan acerca del fin del mundo, aquellas personas que no son creyentes, aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno les habla acerca del fin del mundo, dice esto va a ser lo más trágico y no quieren pasar por esa experiencia. Pero cuando a ti y a mí nos hablan del fin del mundo, ¿qué nos viene a la mente? ¿O qué te viene a la mente a ti? ¿Qué es lo que tú piensas con respecto al fin del mundo, no? El día de Jehová grande y terrible, dice Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6. Pero cuando vamos al libro de Isaías, un poquito más atrás, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 25, versículo 9, ¿sí? ¿Qué dice con respecto a la venida de Jesús aquí este texto de Isaías capítulo 25, versículo 9? Dice, y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Fíjense cómo el mismo evento, ¿no? El mismo evento, la venida de Jesús. Para algunos será ¿qué cosa? El día de Jehová grande y terrible, ¿no? Y ahí lo describe, ustedes pueden leerlo completo así a este texto que mencionábamos de Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Para algunos un día grande y terrible, pero para otros un día de ¿qué? De gozo y de alegría, porque vamos a experimentar ¿qué cosa? La salvación. El mismo evento, pero ¿qué pasa? ¿Qué es la segunda venida para ti, no? Y aquí quiero que puedas leer bien esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la segunda venida
de Cristo para ti y para mí? ¿Es un evento de destrucción o es un evento de gozo? ¿Lo aguardamos verdaderamente con ansias? ¿O será que por lo que hemos logrado en esta vida estamos tranquilos, hemos logrado cierta tranquilidad aquí, venimos de nuestro país donde estaba difícil, complicado, tal vez con guerras civiles, tal vez con persecución, y venimos aquí y comenzamos a tener una vida diferente y comenzamos y nos compramos un carrito y otro carrito y una troca y otra troca y compramos la casa y... qué lindo que es esto, ¿no? ¿Por qué Jesús dice que será más difícil que un rico entre el reino de los cielos? ¿Cómo es la historia? ¿Me recuerdan? Que un camello pase ¿por dónde? Por el ojo de una aguja, ¿no? Uno podría decir, ¿Jesús tenía problema con los ricos? No. ¿Jesús tiene problema con las riquezas? No. Para nada, ¿no? Dios quiere que tú y yo prosperemos, ¿no? Que es diferente a lo que enseña hoy en día la teología de la prosperidad, que si tú estás con el Señor todo te va a ir bien. Claro, ojo, cuidado con esa teología que es muchas veces hasta es satánica, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado con respecto a ese pensamiento, pero el Señor quiere que tú y yo prosperemos, claro que sí, y de esa manera vamos a dar testimonio a otros también de cómo son las bendiciones de Dios, pero cuando eso ahora comienza a tomar el lugar más importante y preponderante en tu vida, en la mía, en la vida de tu familia, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, ¿no? Entonces nosotros dejamos de ansiar que el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque en esta vida estamos bien, ¿no? Estamos bien, todo nos va bien, pero cuando te empiezan a suceder cosas y pasamos por los crisoles, que es lo que estamos estudiando en la escuela sabática de este trimestre, nosotros ansiamos poderosamente que el Señor Jesucristo venga y venga pronto. No de aquí a 100 años. Nosotros queremos que el Señor Jesucristo venga ya mismo, ¿no? Para que esto se termine, para que esto pueda culminar pronto y que el Señor Jesucristo nos dé la corona de justicia que Él nos tiene preparada a todos los que amamos su salvación, a todos los que amamos la segunda venida, ¿no? Y no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los del mundo que aman esto, ¿no? Y quiero contarles una historia, que es la historia de Ernest Shackleton, ¿no? Este hombre era un marinero, ¿no? Capitán de barco. De paso se hizo una película que se llama Atrapados en el hielo de este hombre. Ustedes pueden ver una película, una movie documental, ¿no? Ernest Shackleton, anglo-irlandés, comienza a planear en su cabeza la expedición transantártica, ¿no? Transantártica. El plan de él era poder viajar desde 1914 a 1917, viajar desde Inglaterra hasta la Antártida y entonces hacer una expedición así, ¿no? Y entonces elige dos barcos, uno tenía por título o por nombre la Aurora o Aurora, y el otro título era, o el otro nombre era Endurance, ¿no? Que significa resistencia, ¿no? Y eran, claro, por ser inicios del siglo XX, 1914, imagínense, los barcos eran de madera todavía. Entonces compra ese barco, el Endurance, gracias, mi inglés es muy malo, así que Endurance, y entonces lo repara a ese barco, repara las maderas de ese barco, y entonces inicia esta expedición que inició allá por el año 1914. El objetivo era cruzar todo el continente antártico, y entonces larga un aviso en el periódico. No había internet, no había Facebook, no había Instagram en ese tiempo, ¿no? Gracias, Señor, porque en ese tiempo no existía eso, ¿no? Bueno, esto es otra cosa. Odio un poco esas cosas, ¿no? Pero eso es un tema de otro sermón, ¿no? Entonces, saca un aviso en el periódico que decía: se buscan hombres para viaje peligroso, ¿sí? Miren y lean este artículo del periódico a ver si ustedes tendrían deseos de aceptar este trabajo, ¿no? Se buscan hombres para viaje peligroso, el sueldo será escaso, frío, extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura ¿qué cosa? El regreso,
honor y reconocimiento en caso de éxito, ¿no? Yo si hubiese leído este artículo del periódico en algún lugar, y recuerdan ustedes que los periódicos estaban en algunos lugares que se vendían, así que pasaba por ahí, leía este artículo, llegaba a mi casa y le decía, suegra, te conseguí un trabajo, ¿no? Porque imagínense, dice, no se asegura el regreso, ¿no? Imagínense, la mando a mi suegra enseguida que vaya. Yo quiero mucho a mi suegra, ¿no? La quiero mucho porque la tengo a 10.000 kilómetros, así que por eso. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos aceptado ese trabajo, no? Zarpan el 8 de agosto de 1914, desde Inglaterra. En septiembre de 1914, fíjense, ¿sí? Un mes y tanto, llegan a las islas Georgias del Sur, ¿sí? En la Antártida. Esto es más abajo de Argentina todavía, o sea, del continente sudamericano o del continente americano, más abajo todavía, ¿no? Islas Georgias del Sur. El 19 de enero de 1915 quedan encallados en el hielo. Este era un barco rompehielo, pero recuerdan que les dije que era de madera, ¿no? Entonces había hielos tan grandes que este barco no los podía romper, así que en un momento quedan encallados en el hielo y no pueden avanzar. El 27 de octubre, el Endurance se comienza a romper. Fíjense, 19 de enero hasta el 27 de octubre. Estamos hablando de ¿cuántos meses? Casi 10 meses o 9 meses. El Endurance se comienza a romper por la presión del hielo. O sea, estuvo todo este tiempo, estos casi 10 meses, encallado ahí sin poder moverse, ¿no? Se comienza a romper las maderas y entonces comienza a hundirse, ¿no? Y estos 28 tripulantes de este barco Endurance forman lo que se conoció, le pusieron por nombre el Ocean Camp, ¿sí? Bajan todas las cosas, el barco se comienza a hundir y entonces hacen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, abril de 1916, miren, ¿en qué momento se había encallado? 19 de enero de 1915, o sea, un año y 3 meses después, Shackleton emprende viaje para buscar ayuda de 800 millas ese viaje, ¿no? Y lo emprende en este barco. De paso, estas son fotos reales que tomaron porque llevaron un fotógrafo de esa época, ¿no? Las fotos eran tomadas sobre cristales, sobre vidrio, era una cosa bien antigua, ¿no? Pero estas son las fotos reales de lo que tomó el fotógrafo que acompañó esta expedición, ¿no? En 1916, Shackleton emprende el viaje para buscar ayuda, 800 millas, en este pequeño barco a remo de unos 7 metros de largo. O sea, estamos hablando desde la pared aproximadamente hasta aquí, ¿no? Así era ese pequeño barco con varios tripulantes que se fueron acompañando. Fueron 6 los tripulantes que lo acompañaron a Shackleton para ir a buscar ayuda, porque estaban varios meses allí buscando ayuda, no tenían forma de comunicarse, no tenían radios. O sea, tenían radios, pero los radios no tenían alcance, así que, y nadie sabía que ellos estaban allí, así que era muy difícil que los vinieran a buscar, así que dijeron, vamos a tener que salir y vamos a tener que ir a buscar ayuda, así que 6 de los 28 salieron, 22 quedaron allí en el Ocean Camp, siguieron acampando allí, hacían algunas cosas bien interesantes. El que quedó cuidando de los 22 que quedaron allí era Frank Will, quedó al mando puesto por Shackleton, y entonces hacían algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, jugaban juegos de soccer allí, ¿sí? Cantaban también, tenían grupos corales, estos 22 que quedaron allí. Entonces yo me acordé de ese dicho que a veces decimos que el que canta sus males espanta. ¿Se acuerdan de ese dicho? ¿Sí? El que canta su mal espanta. Así que ellos, mientras estaban allí para que pase el tiempo, cantaban, ¿no? Y tenían grupos corales allí. Estos 22 locos, podríamos decir que estaban ahí en el medio de la nada, ¿no? Emprende ese viaje de 800 millas y Frank Will les decía todos los días a los 22 que quedaron allí esperando, les decía, prepárense muchachos, porque el jefe puede regresar, ¿cuándo? Mañana. Todos los días para mantener esa motivación, ¿no? Prepárense muchachos porque el jefe puede regresar mañana. Y eso cada mañana que Frank Will se levantaba con los 22 tripulantes del Endurance que quedaron allí esperando en el Ocean Camp, esperando que el jefe
con los otros 5 tripulantes regresaran. Todos los días Frank Will les repetía esto, ¿no? Prepárense, muchachos, porque el jefe puede regresar mañana. El 10 de mayo, ¿recuerdan ustedes? Abril de 1916, casi un mes después de andar en esa pequeña embarcación de 7 metros, Shackleton llega hasta las Islas Georgias del Sur. Comienzan a caminar ahora porque había que rodear. Ellos llegaron a una costa de la isla, pero había una estación ballenera que quedaba exactamente del otro lado de la isla. Así que ellos prefirieron ir caminando, y era caminar por el hielo. No había bosque, no había tierra, nada, ¿no? Era caminar por el hielo. Así que están 5 días caminando por el pleno hielo, y el 16 de mayo llegan a la estación ballenera y ahí piden auxilio y se van con un barco ballenero a buscarlos. Y el 30 de agosto, fíjense todo el tiempo que va pasando, días y días y meses, ¿no? Y el 30 de agosto de 1916 arriban a la isla Elefante con el barco de rescate para buscar a los 22 tripulantes del Endurance que quedaron, y todos, cuando están llegando con el barco, Frank Will desde lejos le comienza a gritar al jefe, a Shackleton, a Ernest Shackleton, le comienza a gritar Frank Will: jefe, todos a salvo, todo bien. ¿Será que nosotros podemos decir eso de nuestra iglesia? ¿Será que nosotros podemos decirle al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga, la iglesia de Lexington, puede decirle a los líderes: Señor Jesucristo, todos a salvo, todos bien? ¿Será que los líderes de la iglesia de Lincoln pueden decirle al Señor Jesucristo cuando Él venga: todos a salvo, todos bien? La iglesia de Grand Island, la iglesia de Omaha, ¿podremos decirle eso al Señor Jesucristo cuando Él venga? Señor Jesucristo, todos a salvo, todos bien. Y aquí encontramos una posición que el apóstol San Pablo toma con respecto a la venida del Señor Jesús. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, ¿no? Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos habla de la teología de la venida de Jesús, ¿no? Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Presten atención a este texto porque es bien interesante, y esto nos habla de la unicidad temática de la venida de Jesús en toda la Escritura. Cómo la venida de Jesús atraviesa absolutamente toda la Escritura completa. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué cosa? Bien fuerte, sin vergüenza, no tengan vergüenza. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a quienes. Para salvar a los que le esperan, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, y presten muchísima atención a esto porque esto es sumamente interesante, de qué manera el apóstol Pablo nos está dando el sentido de la unicidad que existe en la Escritura. Miren, cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Aquí está hablando del mismo Génesis, del mismo inicio, cuando el ser humano ahora cae por consecuencia de las tentaciones de Satanás. Cristo vino a morir por los pecados de muchos, ¿no? Ofrecido una sola vez, dice el versículo 28, ¿no? Y aquí habla de la cruz. Y entonces aparecerá una segunda vez sin relación ahora con el pecado. Está hablando de la segunda venida para salvar a quienes. A los que le esperan, ¿no? Y entonces aquí tenemos en este solo versículo, solamente en el versículo 28, nosotros encontramos la unicidad teológica y temática de la segunda venida de Cristo en toda la Escritura. Aquí el apóstol Pablo nos habla del Génesis, nos habla del origen del pecado, nos habla de la solución que el Señor le puso al pecado, que es la cruz y que es la muerte de Jesucristo, la solución definitiva que será la segunda venida de Jesús, y entonces la eternidad para lo cual nosotros comenzaremos a vivir. Y aquí está retratado en cada una de las imágenes estos 4 aspectos de la unicidad temática de lo que el Señor
hará con nosotros como su pueblo, ¿no? Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en la esperanza, yo les decía, hay un investigador, Rick Snyder, que habló acerca o le dio forma a la teoría de la esperanza, ¿no? Y entonces, si nosotros tendríamos que definir qué es la esperanza, el diccionario de la Real Academia Española dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿no? Cuando nosotros queremos alcanzar algo y entonces comenzamos a pensar acerca de eso y decimos, esto yo verdaderamente lo puedo lograr, ¿no? No lo vemos como algo inalcanzable, esto es esperanza, ¿no? Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española. Estado de ánimo, ¿sí?, que surge cuando se presenta como alcanzable lo que estamos deseando, ¿no? Esta es la definición. Y entonces, Rick Snyder hablaba de dos cosas que necesitamos para poder tener esperanza. Lo primero es la motivación, desear algo intensamente. ¿De qué manera tú y yo vamos a tener esperanza en la venida de Jesús? Si estamos motivados y lo deseamos profundamente, si no, no hay esperanza. Si no hay solamente una creencia, si tú crees en la venida de Jesús, pero no tienes el deseo o no tienes la motivación para que verdaderamente eso suceda y suceda universalmente, pero suceda en tu vida, entonces no tienes esperanza. Solamente crees en la venida de Jesús. Y quiero decirte que la gran mayoría de las iglesias cristianas creemos en la venida de Jesús. La gran mayoría. Si tú te pones a hablar con un católico, o mejor dicho, no que te pongas a hablar con un católico. Si tú vas a las creencias fundamentales, al credo apostólico, que de paso la Iglesia Católica lo adopta al credo apostólico como propio, pero en realidad no fue creado por ellos, sino que fue creado por los apóstoles. Pero en el credo apostólico hablan de la segunda venida de Cristo, pero cuando tú le preguntas a un miembro de la Iglesia Católica si él cree en la segunda venida de Cristo, ¿qué? Empiezan a mirar como decir, ¿qué es eso, no? Cuando tú hablas con un evangélico, es exactamente lo mismo. Cuando tú hablas con un testigo de Jehová, cuando tú hablas con un mormón, cuando tú hablas con la denominación religiosa cristiana que sea, todos creen en la segunda venida de Cristo. Cada uno a su manera, con equivocaciones, con errores, ¿sí? No estamos hablando acerca de eso, pero todos creen. Aún nosotros como adventistas del séptimo día, todos creemos, pero el asunto es decir, yo verdaderamente tengo la motivación suficiente para que eso suceda y suceda pronto. ¿Yo estoy ansiando verdaderamente que el Señor Jesucristo venga pronto? O sí, sé que en algún momento va a pasar, no sé si ahora, tal vez mientras yo esté vivo, tal vez o después de muerto, no lo sé. Sé que en algún momento va a pasar eso. Pero si no existe motivación, no va a haber esperanza. ¿Qué otra cosa tiene que haber también? Tiene que haber un plan. Snyder decía, para generar esperanza hay que decir, sí podemos, pero también decir, bueno, así es como lo vamos a hacer. Entonces tiene que haber motivación, pero tiene que haber un plan en tu vida para que haya esperanza. ¿Y de qué manera tú vas a fortalecer esa esperanza? Creyendo, confiando, aceptando por fe que el Señor Jesucristo va a venir y entrando en contacto todos los días con la palabra. Eso te va a dar la motivación y las ansias suficientes como para que tú desees y tengas la esperanza de que el Señor Jesucristo vendrá pronto. Y él decía, Snyder decía, ¿cuáles son los beneficios de la esperanza en las personas? Las personas con esperanza son personas más exitosas. ¿Qué más? Son personas más felices porque saben lo que están pasando ahora. Saben que este tiempo es de dificultad, saben que este tiempo hay esposas que se enferman, como el caso del pastor Alejandro, hay pérdidas de hijos, hay muertes de padres, hay muertes de familiares cercanos, hay pérdida de trabajo, pero no estamos mirando aquí, sino que estamos mirando hacia dónde. Estamos mirando al futuro, ¿no? Entonces son personas más felices, tienen emociones más placenteras, tienen menos ansiedad y estrés por lo que están viviendo ahora, porque se proyectan no solamente al presente, sino que se están proyectando al futuro. Y son personas buenas resolviendo ¿qué cosa? Resolviendo conflictos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mientras tanto, ¿no? Debo abrazar la esperanza bienaventurada del pronto regreso de Jesús. Debo aceptar a Jesús por fe, debo estar seguro de nuestra salvación y debo permitir que el Señor complete su obra en mí. Allá por el 20 de enero de este año, 2022, recibo una llamada de un joven, un número de México que me llamaba, y entonces se presenta un joven y me dice, pastor, le está hablando fulano de tal,
Me dice, yo estoy viviendo en México, soy adventista del séptimo día, conseguí su número allí en internet, en el Facebook aparece mi número de teléfono ahí de la Iglesia Central del Valle. Así que me dice, conseguí su número en el Facebook y le estuve llamando a varias iglesias allí adventistas de la zona, pero bueno, no me contestaron, así que quiero decirle que mi hermano Milton, él se fue a vivir allí a McAllen hace unos meses, esto pasó en el mes de enero y Milton se había ido a vivir en el mes de noviembre, o sea, hacía 2 meses que estaba allí viviendo en el valle. Y entonces me dice que era su hermano, me dice, pastor, mi hermano ha tenido un accidente el 1 de enero, o sea, ya habían pasado 20 días. El 1 de enero tuvo un accidente de tránsito y está internado, está bastante grave, se le perforó uno de los intestinos, así que tuvo una infección interna, está bien delicado de salud y quería pedirle si usted podía ir a verlo en algún momento. Él está totalmente solo, no tiene a nadie, no tiene ningún amigo, ningún familiar, él está solo allí en el hospital internado desde hace ya, estaban en los 20 días de internado, ¿no? Así que me comunico, me pasa el hermano de Milton, hermano de sangre, ¿no? Me pasa el teléfono de Milton, me comunico con él por teléfono, voy a verlo y me dice, pastor, en los próximos días ya están por darme de alta, ¿no? Estoy por salir. Le digo, pero ¿tú estás en condiciones de salir? Los doctores dicen que sí, así que el día 27 de enero, o sea, una semana después, Milton salió del hospital. Y ese día, un día jueves, yo estaba bastante complicado con los tiempos y entonces de la mañana ya nos empezamos a comunicar con Milton y me dice, pastor, creo que en la tarde ya me dan el alta, tengo que esperar los doctores que vengan y las enfermeras que me den el alta, pero yo le aviso. Así que como a las 2 de la tarde, Milton me avisa y me dice, pastor, ya me dieron el alta, ¿va a poder venir a buscarme? Y le digo, sí, Milton, estoy complicado con los tiempos, pero voy a ir a buscarte. Así que fueron pasando las horas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo estaba con varias cosas que no podía. Se hacen las 8, las 9 de la noche y recién ahí es cuando yo me desocupo para poder buscarlo a Milton, ¿no? Él estaba dentro del hospital todavía, ¿no? Así que le llamo por teléfono y le digo, Milton, estoy a 3 minutos, ya estoy llegando para buscarte en el hospital. Y entonces Milton me dice esa frase que le da título a este tema, ¿no? Ok, pastor, me dice él, les diré a ellos que ya vienen por mí. Les diré a ellos que ya vienen por mí. Y esa frase me quedó ahí en el corazón realmente, ¿no? Digo, ¿cuántos de nosotros estamos contándoles a los demás que el Señor ya viene a buscarnos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos haciendo esto? ¿Cuántos de nosotros estamos predicando que el Señor Jesucristo viene pronto? Así que llegué ese día al hospital. La que sale a sacarlo en una silla de ruedas, Milton, era una enfermera que es miembro de nuestra iglesia. Y ahí cuando la enfermera me vio y dijo, pastor, dice, ¿usted viene a buscarlo a él? Sí. Le digo, él es adventista de México. Entonces ahí comenzaron a dialogar, ¿no? Después que ya se habían conocido por varios días, ¿no? Les diré que ya vienen por mí. Cuando Milton salió allí del hospital, su estado de salud era delicado, ¿no? Los médicos lo mandaron salir del hospital porque no había mucho espacio para él, lamentablemente, ¿no? Y a los pocos días tuvo como una recaída otra vez, pero no lo querían recibir tampoco, pero él poco a poco se fue recuperando, ¿no? Y hace un mes atrás él se bautizó, volvió a México, tuvo que regresar a México por su estado delicado de salud, volvió a México y hace un mes atrás se bautizó, porque él había sido adventista cuando era niño, después de joven se había apartado de la iglesia y ahora volvió otra vez. Su esposa seguía asistiendo a la iglesia, sus niños asistían a la iglesia, pero él se había apartado y hace un mes atrás se volvió a bautizar otra vez. Y me quedó esa frase que él me dijo, ¿no? Les diré que ya vienen por mí. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente predicando acerca de esto, ¿no? Libro
El conflicto de los siglos, en la página 698, dice: pronto aparecerá en el este una pequeña nube negra, dice Elena de White, del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús mismo y no otro. Jesús podría haber mandado a otro, podría mandar a otro, pero sin embargo Él mismo va a venir como que dice. Jesús mismo marcha al frente como el gran conquistador. ¿Cuántos anhelan y ansían ese momento cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos? ¿Quién quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu segunda venida se produzca pronto, ya mismo, Señor? No quiero seguir esperando más. Mira lo que estás viviendo aquí en este país, aunque tú te parezca bonito, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos la experiencia de nuestros países, ¿no? Y claro, cuando uno compara lo que vivimos aquí, uno dice: ando por la carretera y no hay pozo en la carretera, ¿no? No hay baches. Qué lindo, ¿no? Qué lindas las calles de Estados Unidos, pero quiero decirte, en la ciudad las calles serán de oro. No tiene comparación eso. Los problemas que tú y yo estamos viviendo aquí se terminarán para siempre. El dolor no existirá más, la muerte no existirá más. Eso es lo que el Señor Jesucristo te está prometiendo a ti y a mí. Pero ¿qué es lo que estamos anhelando nosotros? Anhelamos que nos paguen un chequecito más alto que el otro, ¿no? Nos conformamos con migajas muchas veces, simplemente. Y el Señor tiene preparado para ti, para mí, algo extraordinario y maravilloso, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Pero necesitamos hacer algo mientras tanto. Tú y yo necesitamos hacer lo que el Señor Jesús te diga. Y eso que el Señor Jesús te dice es predicar el mensaje que Cristo viene pronto y no quedarte callado en esto. Decirle a los demás: les diré pronto que ya vienen por mí. Lo mismo que Milton me dijo aquel día, yo les voy a decir a los enfermeros, en este caso, ¿no? A los enfermeros, a los doctores, les diré que ya vienen por mí. Que tú y yo se los digamos a los demás. Les diré a los demás que el Señor Jesucristo ya viene por mí. ¿Quién en esta mañana quiere tomar ese compromiso de estar preparado, pero también de anunciar el pronto regreso de Jesús? ¿Quién quiere decirle esto y te anima a ponerte allí de pie donde estás? Y vamos a terminar juntos con una oración en esta mañana. Querido y amante Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, a ti por las bendiciones que tú nos das. Agradecidos por que verdaderamente tú nos amas, Señor. Y agradecidos porque ese mensaje de amor ha atravesado toda, absolutamente toda la Escritura, toda tu palabra. Desde el mismo inicio del Génesis, pasando por cada una de las historias, pasando por la vida de Jesús, pasando por la muerte de Jesús, pero culminando, Señor, con la promesa del pronto regreso de Cristo a esta tierra para buscarnos y ponerle fin definitivo a esto que es este mundo de dolor, de tristeza y de pecado, que no era el objetivo que tú tenías cuando creaste este mundo y cuando pusiste a Adán y Eva en el huerto del Edén. No tenías el propósito de que nosotros pasáramos por esto, pero por decisiones equivocadas nuestras, Señor, hoy padecemos esto. Pero tú en tu infinito amor y misericordia le pondrás fin. Y eso será aquel día cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos.
Señor, que cada día podamos anhelar, podamos ansiar el pronto regreso de Jesús. Señor, tú sabes, cada uno de los que estamos aquí, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros pesares, tú los conoces, Señor. Suple y resuelve, Señor, esas situaciones, para que cada día podamos tener el deseo de que Cristo pueda venir y pueda venir pronto. Señor, continúa bendiciéndonos en este campamento, en este evento. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.